Muy buen día. El día de hoy les vamos a presentar el trabajo denominado Visualización de la imagen gráfica de un envase a través de la realidad aumentada como herramienta de apoyo educativo en un contexto de pandemia global. En una unidad de aprendizaje de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de José Vasconcelos de Oaxaca, México, Univas, se incorporó la realidad aumentada para mostrar la aplicación de las propuestas gráficas en etiquetas en un envase primario y secundario montada sobre un objeto tridimensional. Los objetivos de esta investigación fueron conocer e integrar este modelo tecnológico en el aprendizaje basado en proyectos en el contexto de la pandemia actual, donde los materiales y procesos físicos para desarrollar el diseño gráfico de un envase se trasladan a una realidad digital. La pandemia por coronavirus COVID-19 provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Una herramienta importante que puede apoyar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la pandemia es el uso de las tecnologías emergentes que apoyan o se enlazan en las pedagogías emergentes. Es común que los profesores utilicen diferentes técnicas colaborativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el intercambio de información, saberes e ideas por parte de los participantes. La realidad aumentada introduce de modo visible el conocimiento que el alumno ha de aprender dentro de su entorno real. Es importante señalar que no siempre un nuevo esquema de trabajo en el aula se convierte en una pedagogía emergente. Y con este hecho, también se puede suponer que el uso de las TICs no es una novedad pedagógica ni garantiza un aprendizaje significativo, por lo que si bien el uso de la realidad aumentada como herramienta pedagógica se convierte en una novedad, se debe cuidar que cumpla con los propósitos de ser un medio y no el fin per se, a menos y solo que este sea el objetivo. Como parte del programa educativo de esta licenciatura mencionada, se imparte la unidad de aprendizaje llamada Empaque y Embalaje, misma que cursan los alumnos de último semestre. Los alumnos desarrollan una propuesta de diseño a partir del aprendizaje basado en proyectos, el cual tuvo como objetivo investigar y realizar el diseño de una propuesta gráfica para un envase primario y secundario de un producto determinado, conforme con los requisitos gráficos y normativos, así como el desarrollo de un embalaje y método de transportación para la exportación del mismo. Estudio, lo que se solicitó pues fue la realización de este planteamiento del desarrollo gráfico de un envase mediante el uso de la realidad aumentada, es donde se pretende que exista este proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se enriquezca con la realidad aumentada mediante la manipulación, interacción e integración de formas tridimensionales que van a permitir un enlace entre la información teórica y la experiencia práctica que va a guiar el proceso de desarrollo de conocimiento. Esto sin tener que llevar a cabo la aplicación de una impresión al objeto. Entonces, a partir de este diseño gráfico del envase, con la utilización de estas herramientas, generaríamos esta pedagogía emergente aplicando estas TIC y podríamos tener un resultado como el que vemos en este caso de estudio. En la realidad aumentada, bueno, pues justo utilizamos este uso de tecnología aplicada a modelos de diseño que permite a los estudiantes desarrollar el diseño de envases con el uso de objetos tridimensionales. En este caso, en específico, mediante el software de diseño que permitiera crear un modelo 3D y poder exportarlo en un software a la realidad aumentada por medio de un smartphone, sería la visualización de sus propuestas y con un mayor acercamiento a esta realidad para que pudieran tener esa conexión del conocimiento.
Para la definición de la forma se tomó como paso 1 que se les hizo la solicitud a estos alumnos y fue sobre su envase secundario, que se les hizo la solicitud de realizar un SWAG, el cual es planteado en cada uno de los casos. Vemos caso 1 que fue realizado por el alumno Marcos Rafael Gaspar Rodríguez y en el caso 2 fue aplicado por la alumna Abigail Esmeralda Zárate Velasco. Veríamos cada uno de estos, de la aplicación de estos pasos, el paso a paso de cómo fue aplicada esta utilización de objetos tridimensional, de verlo en una realidad aumentada. Entonces, una vez definida la forma, fue como se inició o dio comienzo al siguiente paso, que era definir la imagen de referencia. En este caso, bueno, la definición de imagen de referencia, bueno, consiste en la elección de una imagen que va a funcionar como el enlace para que la app lea esta referencia y haga ese enlace con el objeto tridimensional que se proyectará en la realidad aumentada. Por ello para ello se seleccionó mayoritariamente el logotipo, aunque vemos en el caso 2 la utilización de solamente una imagen de referencia, rectángulo amarillo. Posteriormente a ello, para el paso 3 fue aplicar la imagen gráfica que habían realizado en un objeto tridimensional. Esto que fue la realización de ese objeto tridimensional fue a través de un programa de imagen para crear un archivo en la extensión OBG en el que se aplicó la propuesta gráfica, como mencionaba, del producto. En el caso 1 vemos que fue la aplicación de un producto de café y en el caso 2 de una bebida alcohólica o mezcal, lo que permitió llevar a cabo la visualización del objeto tridimensional en la app. Entonces, pasando este tercer paso que fue esta realización de la imagen gráfica en el objeto tridimensional, es que viene la importación de archivos y visualización como paso 4. Esta importación de archivos es parte del proceso y consiste en introducir, es decir, importar los archivos realizados, que fueron la imagen de referencia y el objeto tridimensional con salida OBG, en la app para que se lleve a cabo la lectura y previsualización del objeto. Esto para poder después observar a través del dispositivo móvil o el smartphone, la realidad aumentada. Y en este quinto paso es donde vemos la visualización de esta realidad aumentada. Con apoyo de la aplicación de la app A-Class se visualizó este envase con la imagen gráfica aplicada en la realidad aumentada, lo que permite observar el objeto como un objeto más cercano a la realidad, ya que se podrían ver también las dimensiones y este acercamiento hacia que los chicos pudieran visualizar su imagen gráfica en un objeto tridimensional sin tener que llegar a la impresión del mismo. Bien, estamos llegando a las conclusiones. A partir del proceso y experimentación adquirida por el grupo de alumnos en la aplicación de este ensayo de un proyecto de diseño empleando la realidad aumentada en el diseño de los envases, se observa que más del 70% de los estudiantes consideró como de mucha importancia la previsualización de la propuesta de diseño en un objeto tridimensional previo a su impresión. Por otra parte, más del 85% de ellos mencionó que la aplicabilidad de la realidad aumentada facilita la visualización de posibles errores en el diseño, lo que les permitiría en un momento hacer las correcciones pertinentes. Por otro lado, el 75% consideró como una técnica de innovación en el uso de estas tecnologías en contenidos de aprendizaje. Por otro lado, la realidad virtual en el desarrollo y diseño de envases se percibió como una herramienta que favoreció el desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fue un factor determinante para la optimización de los tiempos y la calidad del producto. Permitió también mantener una constante retroalimentación mucho más dinámica entre los estudiantes y el profesor, aún en este tiempo de virtualidad. Así como permitió una mejora y una optimización en la presentación de las propuestas de diseño. El mejor de los resultados fue conseguir desarrollar objetos tridimensionales en un proceso totalmente presencial a un proceso virtual, en un contexto de pandemia
que además permitió a los alumnos y los maestros cumplir con los objetivos de enseñanza-aprendizaje planteados en esta materia. Finalmente, podemos decir que este tipo de estrategias no son un sustituto, sino un apoyo a un proceso de adaptación entre los modelos de aprendizaje establecidos, aprovechando en todo momento el potencial interactivo, creativo e innovador del uso de una pedagogía emergente. Muchas gracias.